En nuestra comunidad, el Servicio Público de Salud cuenta con más de 700.000 metros cuadrados destinados a infraestructuras sanitarias. Hablamos de más de 150 edificios repartidos entre centros de salud, centros de especialidades, salud mental, hospitales y administración. Nos trasladamos a uno de ellos, al Hospital Miguel Servet en Zaragoza, considerado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada el mejor hospital de Aragón durante los últimos 5 años. En este momento en nuestro hospital tenemos en funcionamiento 1.198 camas, pero este es un dato dinámico, de un día para otro cambian con rapidez inusitada. El hospital tiene una dotación de quirófanos verdaderamente importante. Tenemos 35 quirófanos para cirugía mayor y un total de 11 quirófanos para cirugía menor. Son cifras muy considerables. Cuando todos están operando, el número de pacientes que llegamos a intervenir es muy elevado. En este hospital llegamos a hacer más de 900 intervenciones quirúrgicas en una sola semana. Habitualmente estamos por encima de 700.000 consultas al año en nuestro sector, consultas de especializada. El hospital consta de varios edificios, que equivale a 21 campos de fútbol, si sumamos la superficie que hay construida en todas las plantas de todos los edificios del hospital. La importancia de disponer de unas infraestructuras tan amplias y tan bien dimensionadas como las que tiene este hospital. Y la importancia también de contar con un parque tecnológico amplio viene dado por la necesidad de poder responder a las necesidades que nos plantean nuestros ciudadanos en los casos de pérdida de la salud, que es el momento en el que acuden a nuestro centro en demanda de ayuda para poder restaurar el estado de salud que previamente tenían. En 2020, el 061 Aragón ha movilizado casi 185.000 recursos para la atención de unos 300.000 pacientes. Es prácticamente el doble que en 2019. Uno de los servicios del 061 son las UMES. En Aragón contamos con 13, distribuidas por las 3 provincias. Bueno, pues un día bastante movido, podemos hacer 11, 12, 13, hasta 15, pero eso es una barbaridad. Eso es un día muy movido, eso es un día agotador. Pero hay otros días que son más tranquilos. Hay otros días que hacemos 5 avisos, 6 avisos, 7 avisos. Es un número alto, para ser una ciudad como Zaragoza es un número alto. Desde que alguien llama, bueno, se recibe la llamada en el CCU, en el centro coordinador, nos llega al teléfono de la base que lo suele llevar el médico. Y nada, él recibe el aviso, a la vez lo oímos todos porque siempre estamos el equipo junto. Y ya nada, dejamos lo que estemos haciendo, nos montamos en el coche y vamos a donde nos han dado el aviso. El tiempo de respuesta es mínimo y el tiempo de llegada pues ahí ya depende de la distancia a la que vayamos. En realidad nosotros lo que hacemos es atender en el momento, estabilizar al paciente y ser un poco eslabón de la cadena siguiente asistencial, que serán nuestros compañeros en el centro hospitalario que continuarán la asistencia. Pues el 061 tiene un total de 13 unidades de soporte vital avanzado, o sea, 13 UMES, 5 en la provincia de Zaragoza, 5 en Huesca y 3 en la provincia de Teruel. El 112 dispone de 2 helicópteros sanitarios. Junto a los medios terrestres del 061 y a los helicópteros de rescate de la Guardia Civil, son uno de los principales componentes del sistema de atención sanitaria extrahospitalaria. Para que se hagan una idea, en 2020 los helicópteros del 112 realizaron más de 445 horas de vuelo. Estamos en el helicóptero de emergencias del 112. Pues en Aragón tenemos 2 helicópteros. Tenemos uno en Zaragoza y otro en la provincia de Teruel. Yo llevo siendo piloto de servicio desde este año hago 17 años. Yo creo que desde muy pequeñito tenía decidido que yo quería ser piloto. En 2020 se hicieron en total entre las 2 bases 346 vuelos, de los cuales Zaragoza hizo 205 y Teruel 141. Siempre 4 personas cada día de guardia y los 365 días del año. Bueno, nuestro día a día inicialmente venimos a la base,
vamos revisando todo el material. Lo que hacemos es esperar en la base a que nos activen para cualquier situación en la que sea necesario un helicóptero. Trabajar aquí es emocionante, para qué te voy a mentir, es un trabajo completamente diferente a cualquier otro que te puedas plantear. En ocasiones se nos ha comparado con ambulancias volantes, pero realmente es algo completamente diferente. Vale, Subimos la camilla. Ok. Desde 2019 llevamos los concentrados de sangre, que es sangre universal que podemos transfundir a cualquier persona, y el objetivo es pues a la persona que le hace falta porque tiene una hemorragia, poder empezar a transfundirlo en el sitio del accidente. Soy el mecánico y tripulante EMS de esta máquina y todas las mañanas lo primero que hacemos es revisar que el helicóptero está en condiciones para volar. Mi función en tierra es ser mecánico, pero una vez que sale una emergencia me dedico a ayudar al equipo sanitario. Pues mira, el helicóptero de Zaragoza a Huesca es uno de los vuelos más cortos que podemos realizar, son unos 20 minutos de vuelo. La pandemia ha afectado bastante al final a todos los ámbitos y no ha sido una excepción el helicóptero. Hemos bajado alrededor de un 30% en el número de servicios realizados con respecto al año anterior. En este servicio cada minuto cuenta. Llegar a tiempo puede salvar vidas.